Bueno, Joan, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo, por acogernos tan amablemente en esta planta que nos han abierto para nosotros. Estamos en una planta solos. Estamos en una planta solos, efectivamente, sí, tenemos unas cuantas aquí en el edificio corporativo de Adevinta y como ahora estamos todavía arrastrando pandemia, pues hay alguna que está vacía y esta la hemos aprovechado, sí. Antes de entrar en materia, quería preguntarte un poco sobre Coches.net y sobre ti. Tú has sido, bueno, llevas 8 años trabajando en Coches.net, pero tú has sido siempre un fan de los coches. Sí, yo siempre he sido un fan de los coches. Entonces, lo que intenté a la hora de enfocar, digamos, mi camino laboral era mezclar las dos cosas que a mí más me gustaban, una eran los coches y la otra era escribir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, busqué de qué manera podía combinar ambas y pensé, el periodismo de motor es lo que me gusta, porque yo leía revistas por un tubo cuando era joven, me gustaban mucho los coches, me gustaban mucho los rallies, la Fórmula 1, todo lo relacionado con el mundo del... iba a decir del motor, no, de los coches, porque las motos no me molaban tanto, ¿no? Y al final lo conseguí, ¿no? Conseguí entrar primero en Solo Auto, donde estuve prácticamente 15 años, y después, cuando empezó la crisis del papel y el papel empezó a caer y las revistas de motor empezaron a caer, tuve una oferta muy buena de Coches.net y dije, bueno, pues es el momento de hacer el cambio al mundo digital y aquí estoy. ¿Tú recuerdas en qué momento? Porque claro, me decías antes que no, digamos que no venías de una familia de motor. ¿En qué momento, o sea, recuerdas en qué momento te entró el gusanillo de por qué los coches? No. ¿Por algún motivo te llamaron la atención? Sí, o sea, no sé ni el momento ni el motivo, pero es algo que siempre he llevado conmigo, es decir, siempre conocía las marcas desde que era muy pequeño, preguntaba mucho, ¿y este coche cuál es? Yo veraneaba en Girona, en Llançà, en el norte de la provincia de Girona, y allí, cuando yo era pequeño, había un montón de coches que venían de Alemania, de Bélgica, de Francia, con marcas y modelos que en España no existían, porque no estaban a la venta todavía en aquellos años, no estábamos todavía en la Unión Europea, y por lo tanto, esos coches no se importaban. Y yo me iba fijando, ¿y este qué es? ¿Ay, este y este otro? No sé, es algo que desde siempre he tenido metido dentro y no sé muy bien el motivo. Bueno, y en todo caso has podido lograr tu sueño, que era escribir y coches, y lo has logrado, o sea que eres una persona yo, a nivel afortunada. A nivel laboral estoy muy satisfecho. Afortunada. Oye, háblanos un poco de Coches.net y del canal de YouTube, que ahora estáis, pues digamos, tratando de potenciar al máximo. Yo os descubrí a través de un vídeo en el que aparecías tú haciendo un análisis de un coche, en aquel caso era un Seat Ateca, y me encantó, me pareció que era fabuloso lo que hacías y me pareció que era fabuloso el trabajo que tú hacías. Cuéntame un poco sobre el canal de YouTube, sobre Coches.net. Bueno, Coches.net es un marketplace, es un sitio de compra y venta en la que nosotros ni vendemos ni compramos nada, simplemente lo que hacemos es facilitar que la gente que vende y la gente que compra, los que venden sean concesionarios, sean marcas, sean particulares, y los que compran, que suelen ser evidentemente siempre particulares, se encuentren y les facilitamos al máximo la vida, ¿no? Vale, pero vosotros no vendéis nada, no, conectáis a comprador y vendedor. Conectamos, por tanto somos un espacio de mercado, somos un marketplace. Pertenecemos a una compañía multinacional que tenemos además un montón de otros portales muy parecidos en otros ámbitos, Motos.net, Infojobs en el mercado laboral, Habitaclia y Fotocasa en el mercado de inmobiliaria, Milanuncios en el mercado, digamos, generalista para comprar y vender de todo, y somos una compañía pues muy grande, ¿no? Entonces, dentro de un espacio como es un marketplace, la parte editorial la utilizamos para informar a los usuarios que están en el proceso de pensar qué coche me compro, e intentamos serles útiles. Entonces el canal de YouTube lo que hace es potenciar mucho esta parte, ¿no? Hacemos pruebas de coches nuevos, comparativas de coches nuevos, para explicarle a la gente cómo va ese coche, cómo es ese coche, por qué uno es mejor que otro. Pero luego también tenemos una parte un poco más de entretenimiento, ¿no? Por así decirlo. Hacemos algunas producciones en vídeo que se escapan un poco de la presentación de un coche típico, ¿no? Pues hemos hecho viajes a Alemania o a Italia a presentar coches más deportivos que aquí no llegan o que llegan menos, hacemos salones internacionales del automóvil explicando a la gente las novedades cuando salen, hacemos otro tipo de vídeos que buscan un poco más el entretenimiento que no la información pura y dura, pero intentamos compensar un poco en equilibrio entre estos dos tipos de contenidos, ¿no? Vídeos siempre bastante largos, somos un equipo de 7 personas, 5 fijos, más 2 colaboradores que hacemos vídeos, más una productora que se llama Krator, que nos da un rendimiento extraordinario, y con eso pues vamos alimentando el canal.
Bueno, fenomenal. Pues nada, invitamos a la gente, lo volveremos a hacer más tarde, pero invitamos a la gente a seguir a coches.net, donde encontraréis a Joan y a otros cracks que hablan de coches y de más cosas, ¿no? O sea, vamos, puramente de análisis del coche y también otro tipo de vídeos. Sí. Hoy estamos aquí precisamente para hacer otro tipo de vídeos, de los que hacemos nosotros. No vamos a hablar de táctica, no vamos a hablar de historia de fútbol, vamos a vincular tu mundo con nuestro mundo, ¿no? Es el mundo de los coches con los clubes de fútbol ingleses, en una especie de serie que se ha convertido en una marca del canal nuestro, que en este caso es qué marca de coche es cada club de la Premier League. Entonces, vamos a proceder en orden alfabético. Nosotros somos muy transparentes, Joan, entonces le explico a la gente que el proceso ha sido porque claro, yo sé mucho de fútbol, pero no sé nada de coches, y tú sabes mucho de coches, pero sabes lo normal de fútbol. Como un aficionado. Sí, ¿no? Sí, me gusta el fútbol, pero no soy un experto como. No es tu ámbito vosotros, profesional. Y tampoco la liga inglesa, digamos, es mi prioridad absoluta. Claro. Entonces, yo le he pasado a Joan, digamos, unas características de cada club, buscando pues algunas cosas concretas, a ver si Joan conseguía conectarlas, y él ha sido la persona encargada de encontrar la marca. Entonces, yo os voy a decir lo que le he pasado a Joan, porque si luego alguien te dice, no, Joan, ¿cómo dices que el Arsenal es no sé quién? Posiblemente sea culpa mía, porque lo que yo le he dicho del Arsenal no era correcto, ¿vale? Entonces, yo voy a decir lo que yo le he dicho a Joan. Empezamos por orden alfabético, empezamos con el Arsenal precisamente, un club históricamente muy tradicional, que ya sabéis que le apodaban el Banco de Inglaterra, pero que cambió drásticamente su historia cuando entró Arsène Wenger, un técnico francés, innovador, progresista, con otro tipo de ideas. Eso sí, desde que se fue Wenger, pues las cosas no han ido muy bien. Pues por supuesto les apodan los Gunners, que son los cañoneros, porque el equipo se montó por la fábrica de armamento de Woolwich Arsenal, en el sur de Londres, un equipo muy elegante, como era Highbury, con esos pasillos de mármol y esas fachadas rococó que todavía se conservan, y un estilo pues de fútbol pues ofensivo y demás. Entonces, Joan, con estos datos, no sé qué has conseguido hacer. Bueno, era complicado el Arsenal porque es un club grande. Claro. Entonces había que buscar una marca. Yo en principio intenté buscar una marca grande y no me encajaba ninguna. Entonces me he ido a una marca inglesa que es Land Rover. ¿Por qué? Primero porque es una marca tradicional y porque es una marca muy elegante y por lo tanto enlaza un poco con este carisma del Arsenal, ¿no? En segundo lugar, por su origen también militar. O sea, Land Rover es una marca que nace construyendo el primer Land Rover con unas aplicaciones claramente militares. Es un coche que se parece mucho al Jeep americano y por lo tanto es un 4x4 de trabajo, pero sobre todo también para el uso del ejército. Ahí teníamos un segundo punto de conexión. Qué bueno. Luego, hay un tema que es este de Arsène Wenger, ¿no? En los últimos años, Land Rover ha necesitado de un extranjero, en realidad de dos, para colocarse a un nivel muy superior al que estaba. Es una marca que había vivido muchos avatares, había estado metido dentro de grandes consorcios públicos británicos, con muchos problemas, se privatizó en la época de Margaret Thatcher, tuvo muchos vaivenes a nivel comercial e industrial, y al final se acabó vendiendo a un señor de la India que se llama Ratan Tata, que es el gran empresario de la India, Tata, claro, que coches. tienes todo el grupo Tata, claro. Pero no solo de coches, también de acero, también es el primer importador de té en Gran Bretaña, por ejemplo. Es decir, han acabado los británicos perdiendo incluso el té que está en manos de un indio, ¿no? Y tuvieron sobre todo, no a un francés, sino a un alemán, que era Ralf Speth, que fue el director general que realmente colocó a la marca en una posición prácticamente líder en su segmento de todoterrenos. Siempre usando además un crecimiento hacia la gama alta, coches muy elegantes, muy refinados, muy bien hechos, ¿no? Por lo tanto, por ahí había esta historia. Y, curiosamente, desde que se fue Speth y desde que empezó el Brexit, la marca se ha ido hacia abajo, sobre todo en un tema económico, de ventas, porque hoy en día vender 4x4 de lujo está costando mucho, claro, ¿no? Con el nuevo concepto, digamos, más ecológico de los vehículos. Y están en esta fase de a ver de qué manera introducimos la parte ecológica dentro de los coches. Por lo tanto, me parecía que era la marca que más se parecía a la idiosincrasia, por así decirlo, del Arsenal. Tengo que decir que yo la parte de Joan no la he visto, o sea, la estoy descubriendo ahora. Te tengo que decir que me parece alucinante. O sea, me parece que encaja perfecto, como lo has explicado. O sea, brutal, me parece brutal.
Imagino que habrá alguno que estará más cogido por los pelos. Hay alguno que está un poco más cogido por los pelos y también alguno que encaja más. Pero vamos, espectacular, vamos, me parece espectacular. Bueno, seguimos con el Aston Villa, un club muy exitoso a principios del siglo XX, hasta el punto de que pues, dos clubes incluso copiaron sus colores, como el caso del Burnley, como el caso del West Ham, porque estaban asociados un poco al éxito deportivo. Están en Birmingham, que es la segunda, tercera ciudad del país, junto a Manchester, uno de los estadios, por supuesto, más bonitos y antiguos de todo el país, Villa Park, con una hermosa fachada hecha por Archibald Leach, el famoso arquitecto escocés. Ganó la Copa de Europa en el 82, que posiblemente fue el punto álgido de su historia, y estuvieron todas las temporadas de Premier League, que empezó en el 92, estuvieron todas hasta que descendieron hace poco por culpa de un par de dueños nefastos que tuvieron, uno de ellos, un chino, que se llamaba Dr. Xia, nunca supimos muy bien en qué era doctor, sabemos que no era doctor en medicina, pero nunca descubrimos en qué era doctor, lo investigamos, pero nunca lo descubrimos. Bueno, pues digamos los conceptos clave que le pasé a Joan fueron esos colores, claret and blue, el tema de Villa Park y bueno, pues las fases de éxito y luego pues ese reciente descenso. No sé, con este material, ¿qué has conseguido? Con este material a mí me parece que la marca que más se parece es Ford. Y te voy a contar por qué. De entrada es una marca que es muy exitosa mucho en sus inicios, ¿vale? Porque es una marca que incorpora a la industria del automóvil un montón de cosas que hasta entonces no se hacían. Henry Ford aplica a la producción de automóviles el taylorismo, que es la producción en cadena, no solo en cadena, sino en cadena móvil, que es la gracia del tema, es decir, el movimiento de la cadena y los usuarios apretando tornillos, digo los usuarios, los trabajadores apretando tiempos tornillos. Modernos de ¿vale? Chaplin. Exacto, eso es lo que aporta Ford a la industria y eso le convierte en la potencia inicial, es decir, es la marca. Había un momento en Estados Unidos que 2/3, 3/4 de los coches en circulación eran Ford, por el gran volumen de entrada, ¿no? Entonces ahí es un poco eso, muy fuerte al principio y muy imitado. No le copian los colores, pero sí le copian el modo de producción. Al fin y al cabo, Chevrolet es la primera en Estados Unidos, pero el resto de marcas y luego en Europa, empezando por Citroën, empiezan a copiar ese mismo sistema de producción, porque se dan cuenta de que si quieren hacer coches baratos y coches al alcance de la mayoría, entre comillas, de la población, tienen que hacer este tipo de aplicación industrial, ¿no? Tienen que fabricar de esta manera. Por lo tanto, ahí estamos un poco vinculando ambas cosas. Pero es que además, en los años 80s y 90s, es un momento álgido, ¿vale? Ford, después de muchos años y de una larguísima trayectoria en todo el mundo, consigue una serie de éxitos, sobre todo económicos y de lanzamiento de productos que le funcionan muy bien, y llega a tener un portfolio de marcas espectacular. Ford llega en los años 90 a ser propietario de Land Rover, de la que hemos hablado, de Jaguar, de Mazda, de Aston Martin, es decir, de una serie de marcas que configuran un poco sus marcas premium, además de las que ya tiene en Estados Unidos, de Lincoln y de Mercury, que ya son marcas propias en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, vive ese momento. Y a partir de ahí llega el batacazo. No hay un señor chino, en este caso, pero sí la crisis heavy de final de siglo en los Estados Unidos, que lleva a la marca prácticamente a la bancarrota. Hay una inversión drástica del gobierno de los Estados Unidos para salvar a toda su industria, que permite salvar a General Motors y también permite salvar a Ford. Ford pierde todas estas marcas que tenía, se las tiene que vender todas porque la situación económica es muy delicada, por lo tanto es prácticamente como bajar a segunda, ¿no? Como lo que le pasó a Aston Villa. Y el Villa estuvo a punto también de entrar en bancarrota, ahora que lo mencionabas. Correcto. Pues entonces está ahí, ¿no? El paralelismo. Ahora ha vuelto a un primer plano, está apostando mucho por la electrificación, ha, digamos, equilibrado bastante su cuenta de resultados, por así decirlo, en todo el mundo, y por lo tanto vuelve a estar ahí entre los primeros intentando asomar, que es un poco lo mismo que le pasa a la igual que el Villa que acaba de fichar a Steven Gerrard. Fantástico, estupendo. Bueno, no, de momento no veo ninguna fisura, Joan. Si algún momento lo veo, te lo diré. A ver si lo conseguimos. De momento, cero. Vamos ahora con el Brentford. El Brentford, un club que siempre ha estado en categorías inferiores, que ha alcanzado por primera vez la Premier League este año, su primera temporada, gracias a un dueño muy innovador, Matthew Benham, un tipo que usa los datos de forma innovadora. Él había comprado ya el Midtjylland, el club danés, para hacer sus pruebas, y de Escandinavia, de hecho, se trae a muchos jugadores.
El año pasado inauguraron un estadio nuevo y la verdad es que están sorprendiendo a todo el mundo esta temporada con sus prestaciones, a pesar de tener pues unas finanzas muy limitadas y unos medios muy limitados, y además de estar en un barrio donde siempre han estado a la sombra del Chelsea sobre todo y también del Fulham. Aquí como palabras clave te había puesto pues el tema de Escandinavia, donde se traen jugadores, un pequeño que brilla por encima de sus posibilidades, ese uso innovador de la ciencia y la tecnología y el tema de estar ahí en el barrio de Chelsea. Con esto no sé. Este es uno de los que he tenido más claro desde el primer momento. ¿En serio? Claro, Tesla. Es una marca reciente, por lo tanto, Claro. y absolutamente innovadora, porque rompe completamente con la tendencia de mercado al introducir desde cero los coches eléctricos, y por lo tanto es una especie de revolución. Un uso espectacular de la tecnología, porque no solo usa la tecnología para desarrollar los coches, sino también para crear una especie de entorno eléctrico para sus usuarios, creando una red de cargadores distribuidos por todo el territorio, primero en Estados Unidos, luego en Europa, ahora también en China, para que sus usuarios encuentren un sitio siempre donde cargar. Y al principio incluso de manera gratuita, de manera que comprabas el coche y además tenías la energía de manera gratuita por toda la vez. Claro, eso es muy innovador en un segmento como el del automóvil, que es muy clásico y muy acotado, que llega una marca nueva, desconocida, que sale de la nada y que además aplica de esta manera la tecnología. Yo creo que ahí hay un paralelismo claro. También lo hay a nivel de quién lidera todo eso, ¿no? Es decir, si Matthew Benham es un personaje en sí mismo, Elon Musk obviamente también es un personaje impresionante en ese sentido, ¿no? No solo por lo que ha hecho con los coches de Tesla, sino con todo lo demás, ¿no? Cómo ha revolucionado el concepto del suministro de energía en los hogares, de los acumuladores, del Sun City, es decir, está haciendo un montón de cosas relacionadas con todo eso, por lo tanto es una marca tremendamente innovadora. Y como además faltaba la conexión con Escandinavia... Pues, ¿también la tienes? Claro, por supuesto. Madre mía. ¿Cuál fue el primer mercado en Europa en el que Tesla fue líder de ventas? Escandinavia. Noruega. Madre mía. Noruega y Escandinavia, porque también en Islandia están muy arriba, a pesar de que no es Escandinavia, Islandia, pero es un país nórdico que lo metemos siempre en el mismo pack. Y ahora en Suecia también es una de las marcas que está más arriba en cuanto a ventas. Por lo tanto, ahí tenemos la conexión escandinava también. Joan, impresionante, impresionante. Creo que es el vídeo de este tipo que mejor nos está saliendo. Porque siempre en estos vídeos siempre hay algo que la gente nos dice... A ver, todo bien, pero este está... Alguna obra. No lancemos las campanas al vuelo todavía. Vamos ahora con el Brighton, un club histórico de la costa sur del país. Está como a menos de una hora en tren desde Londres. Es la capital gay de Inglaterra. Siempre ha tenido fama, por tanto, de ser un club progresista. Los aficionados rivales muchas veces pues, les lanzaban pullas en forma de cánticos homófobos y demás. Se les apoda las gaviotas. El dueño es un tipo local que hizo fortuna con las apuestas y el póker. Y también usando los datos de forma innovadora. De hecho, está conectado con el Brentford porque era el empleador de Matthew Benham, de hecho por eso ahora se odian, porque Matthew Benham se fue de la empresa, montó la suya y ahora se llevan a matar. Hace años que apuestan por fútbol asociativo, es decir, un estilo muy concreto, tipo Barça, ahora con Graham Potter, antes con otros entrenadores, pasó también, por ejemplo, Óscar García, el entrenador catalán. Aquí como palabras clave te había puesto gaviotas, gay, costa, fútbol asociativo, innovación y póker incluso había puesto. Pues no me liga ninguna, pero sí que a nivel filosófico he encontrado algo parecido, ¿vale? Claro, no hay ninguna marca de coches que tenga la gaviota como símbolo, no hay ninguna marca de coches que sea específicamente gay, ¿no? Por ejemplo, pero hay una que se parece mucho, que es Mini, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque también es una marca histórica que viene de una época pretérita en la que también era una de esas marcas que estaba metida en ese conglomerado público británico de los años 50 y 60, y aunque no sea específicamente en el ámbito gay, sí que tiene el Mini clásico, el Mini tradicional. Es un coche pequeño, revolucionario en su momento, fue el primer coche del mundo con el motor transversal, que dirás, ¿y eso? Bueno, eso es tan fácil como el motor, que lo tenemos así, lo ponemos así, y de esta manera ganamos espacio, podemos acortar el morro, podemos tener la tracción delantera de manera mucho más fácil y podemos dedicar más espacio del coche a la habitabilidad. Y esto es una innovación que la incorpora Mini por primera vez. Por lo tanto, también por ahí tiene su parte innovadora. Pero no solo eso, el Mini es un símbolo, no es un símbolo gay
pero sí es un símbolo hippie, por ejemplo. Es un símbolo de libertad, está muy relacionado pues, con el mundo de los Beatles, con la música, con ese cambio que experimenta la sociedad en los años 60. Claro. Y por lo tanto, por ahí podíamos encontrar también un poco más digamos, de relación, ¿no? Pero es que además el renacer de la marca, que es una marca que la compra BMW en el albor del siglo nuevo, y que lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer una marca de acuerdo con los nuevos tiempos. Por lo tanto, tenemos que aplicar, además de una tecnología lo suficientemente innovadora, tenemos que aplicar sobre todo un concepto de marca diferente. Y esto es lo que tiene Mini. Mini es una marca muy basada sobre todo en el marketing, en seducir a la gente, no por lo que es el coche en sí, sino por lo que representa, por cómo te define el coche, ¿no? Por lo tanto, hay un montón de opcionales, un montón de colores, un montón de maneras de personalizar ese coche para adaptarlo a tus gustos, un montón de series limitadas. Ahora hacemos uno que se llama no sé qué y que, de hecho, Mini ha hecho muchas series limitadas, por ejemplo, con referencias a barrios de Londres, ¿no? Con los colores de esos barrios, con las tapicerías propias de una determinada moda en un momento determinado. Es decir, ha buscado siempre esta fórmula de jugar mucho con el marketing, con las nuevas tecnologías, con las nuevas fórmulas de venta, para acabar siendo una marca en ese sentido muy innovadora. Y me parecía que sin gaviotas y sin estar en la costa, pues iba un poco ligado con esta filosofía del Brighton. Te lo compro absolutamente, te lo compro absolutamente. Vamos ahora con el Burnley, que quizás es uno de los clubes más tradicionales de la Premier League, un club muy histórico, fueron fundadores de la Liga en 1888, por entonces ya jugaban en su estadio actual, Turf Moor. Es un equipo que no juega bonito, las cosas como son, no es un equipo que brille, digamos, por su estilo de fútbol, pero es verdad que es un equipo duro, rocoso, difícil de ganar. Su entrenador es un tipo pelirrojo que se llama Sean Dyche, que pues es como su equipo, es un tipo duro, es un tipo de pocas palabras. Aquí como, digamos, palabras clave te había puesto tradición, historia, solidez. Skoda. Skoda. Sí. No es inglesa, porque no hay marcas inglesas no hay para tantas todos. marcas inglesas. Es checa, y dirás, ¿y qué relación puede tener? Porque además hay alguna relación con Chequia en algún otro club, sí, pero yo he puesto encajaba mejor aquí. Skoda aquí. Primero, nace 2 años después que el Burnley, 1890. Por lo tanto, si hubiera habido una liga de marcas de coches, hubiera sido una de las fundadoras sin ningún género de dudas. Desde entonces ha estado siempre en Chequia, no es una marca que se haya movido, que haya abierto. Ahora ha abierto alguna planta de producción en China, como todas las marcas, pero su núcleo ha estado siempre en Chequia y en Eslovaquia, porque es una marca checoslovaca y por lo tanto está en los 2 países. Pero sobre todo, eso, no juegan bonito, pero son rocosos y difíciles de ganar. Claro, Skoda no hace coches bonitos. Sí que es cierto que en los últimos años ha intentado refinar que el diseño sea un poco más refinado, ¿no? Pero Skoda es una marca que hace esencialmente coches sólidos, bien hechos, funcionales, prácticos, es decir, va al hueso, ¿no? Al hueso porque, en el fondo, aunque a los que nos gustan los coches por muchos motivos, hay muchísima gente, hay una gran proporción de usuarios que compran un coche, que lo compran porque lo necesitan, pero que no les apasiona el mundo del automóvil, ¿no? Y por lo tanto, que les dure. Claro, están buscando eso, un coche que les dure, un coche que les lleve, que les traiga, que sea amplio, que tenga un maletero grande, y esta marca ataca mucho a eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí había una conexión importante. Y además de esta tradición histórica y sólida, es una marca que es sólida también en lo económico. Desde que está en el grupo Volkswagen, que la compró cuando se desmoronó toda la parte del este de Europa a nivel político, pero también a nivel industrial, ha sabido desde entonces, por un lado, cultivar muy bien toda su parte histórica, toda su herencia, y por otro lado convertirse en una marca muy sólida a nivel económico. Es una marca que no ha hecho grandes inversiones en modelos de riesgo, es decir, que no ha lanzado coches a ver cómo nos funciona, no. Ha ido, ¿qué es lo que está pidiendo el mercado? Vamos a diseñar coches que estén justo donde lo está pidiendo el mercado. Y eso les ha dado unas cuotas de mercado, sobre todo en el este de Europa, muy importantes, y ha sido una marca siempre en su sitio y siempre dando resultados positivos. Bueno, pues encaja perfectamente. Comentabas el tema de Chequia, que veríamos más tarde, que está asociado con el West Ham, que curiosamente tiene los mismos colores que el Burnley. O sea que, en este sentido, está todo relacionado. Vamos ahora con el Chelsea, que es uno de los grandes del fútbol inglés, uno de los 6 grandes actuales. Posiblemente el club más cosmopolita de la Liga. Ya en los años 90 lo compró Ken Bates, que era un señor que tenía así unas gafas como muy grandes, con un culo de botella,
botella, y comenzó a traer italianos, así a lo loco, como Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Ruud Gullit. Bueno, Ruud Gullit no es italiano, es holandés, pero venía del fútbol italiano, del Milan. En 2003 ya llegó Roman Abramovich y comenzó a gastar así a lo loco para convertirles en un gigante europeo, que es lo que son ahora, con 2 Champions ya. Es un club histórico, pero que no fue ganador hasta que llegó Abramovich, y que está ubicado pues, en el barrio más pijo de Londres, que es Kensington and Chelsea. Aquí, como palabras clave, te había puesto el tema de Rusia, oligarca ruso, cosmopolitismo, barrio pijo. ¿Sabes qué pasa con las marcas de coches? Que, a diferencia de los clubs, estas historias muy personalizadas, de alguien que llega de golpe, que compra y que actúa, esto en los coches no pasa, porque son grandes corporaciones con una estabilidad a nivel, digamos, accionarial muy grande, que sí que se producen a veces ventas, o una parte de ventas, o una compra a otra, pero cuando una compra a otra, es una corporación que compra a otra corporación. Es decir, no llega un señor allí y dice, ahora esto es mío y voy a gestionarlo, ¿no? Como pasa con los clubes de fútbol. Por lo tanto, por ahí a veces cuesta un poco más. Pero, yendo a la parte, digamos, más cosmopolita, más de barrio pijo, y sobre todo en esa historia de hasta que no pasa algo, no se convierte en uno de los ganadores, yo ahí pondría Audi. ¿Por qué? Porque es una marca que está entre las más pijas, porque es una marca premium, por lo tanto está peleando ahí con Mercedes y con BMW y un poco con Volvo, con Alfa ¿Tanto a ese nivel? un poco. Sí, son las 3. A nivel de turismos estamos hablando, BMW tiene además su división de motos, Mercedes es como una especie de gran compañía de servicio público, porque tiene camiones, tiene furgonetas, hace una serie de coches o una serie de servicios que no hace nadie más. Tú cuando necesitas comprar un coche fúnebre, por ejemplo, tienes que ir a Mercedes, porque es prácticamente la única que dice, bueno, nosotros seguiremos dando el servicio de coches fúnebres, ¿no? Confiemos que no tengamos esta necesidad durante mucho tiempo. Por supuesto, pero claro, hay empresas que los necesitan. Sí, funerarias. Por supuesto. Entonces, o los camiones Unimog, ¿no? Que son los camiones 4x4 muy pequeñitos para determinados trabajos, en pistas de esquí, en zonas de parques donde hay que meterse en berenjenales, digamos, ¿no? ¿Quién hace esos coches? Bueno, ya los haremos nosotros, no os preocupéis, los venderemos caros, porque son Mercedes, pero tendréis el vehículo que necesitáis, ¿no? Es un poco eso. Audi no es tanto así, pero sí que es una marca premium y por lo tanto es una marca pija, cosmopolita, que está en todo el mundo, que ha mantenido una dinámica de diseño muchas veces innovadora y que por lo tanto las otras le han tenido que seguir o han tenido que reaccionar ante los diferentes cambios que ha ido introduciendo. Pero sobre todo tenemos ese perfil de hasta aquí no ha hecho nada y pasa algo en un momento, ¡pum!, que le hace subir, ¿no? Y eso es la entrada en el grupo Volkswagen. Cuando Audi entra dentro del grupo Volkswagen, es cuando empieza a labrarse esta imagen de marca más innovadora, porque empieza a tener recursos para desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, la tracción integral 4, que es una de sus características, que empieza en los años 80 y que hasta que no está metida dentro de Volkswagen no tiene el acceso o el dinero para empezar a desarrollar este tipo de tecnologías, que son las que le acaban elevando. Y luego sí que es verdad que hay una persona que es decisiva dentro de Audi, que es Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch es nieto de Ferry Porsche, que es el fundador de Porsche. Es un señor que es ingeniero, que trabaja durante muchos años, primero en Porsche y luego también en Audi como ingeniero, que va subiendo en el escalafón de la compañía y que acaba siendo finalmente, digamos, el gran líder de todo el grupo Volkswagen. Y dentro de su política dentro del grupo Volkswagen, la principal es el impulso de Audi hasta convertirla en una marca premium. Por lo tanto, hay bastantes similitudes ahí también con el Chelsea. Audi es alemán. Audi es alemán. Bueno, sí. Como el entrenador del Chelsea, Thomas Exacto. Tuchel. Pues Voilà. mira, ya tenemos otra más. Otra más. Vamos ahora con el Crystal Palace, un club también muy tradicional, situado en un barrio obrero de Londres. Sus fans suelen comprometerse con causas sociales de todo tipo. Aunque tradicionalmente ha jugado un fútbol muy británico, están tratando de cambiar. De hecho, han contratado a Patrick Vieira para jugar un fútbol un poco más ofensivo, más asociativo. Su emblema es un águila. Y de hecho sus rivales acérrimos son las gaviotas del Brighton, en una especie de duelo rapaz, duelo aéreo. Y uno de sus copropietarios, Steve Parish, es uno de los tipos más elegantes del fútbol inglés, que es otro dato que yo te he tirado así por si te podía servir. A ver si colaba. Bueno. A ver si colaba y te servía para algo. Venga. Mira, este era uno de los más complicados. Sí. Era uno de los más difíciles. Pero por otro lado, tenía una marca que no sabía dónde meter,
Y entonces he empezado a hilar cositas a ver si me cuadraba, que es Toyota, porque Toyota es el único punto de no coincidencia es que Toyota no es una marca de media tabla, ¿vale? Es decir, Toyota es un número 1 mundial prácticamente. Pero sí que es cierto que tiene una serie de elementos bastante concordantes. De entrada, es una marca tradicional, japonesa, y por lo tanto todo lo que es japonés es tradicional. De eso no hay ninguna duda. Es una marca no obrera, pero que sí tiene un planteamiento cuando empieza en Japón y sobre todo luego cuando se expande a nivel mundial de fabricar coches baratos. Por lo tanto, para gente de clase baja. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen las marcas japonesas, como posteriormente hicieron las coreanas y como están haciendo ahora las chinas, de penetrar en los grandes mercados establecidos occidentales. La única manera es entrar por precio y, por lo tanto, buscar una clientela nueva, una clientela básica, que hasta ahora no se había permitido tal vez la posibilidad de comprar un coche y que con la llegada de coches de muy bajo precio y de una cierta calidad sí que permiten acceder ahí, ¿no? Entonces, esta es la estrategia que usa Toyota para empezar a entrar en el mercado europeo, sobre todo en el mercado americano. Hacer coches más baratos por debajo de los que están establecidos allí. Y gracias a eso es cuando empieza su éxito a nivel planetario. Por lo tanto, es una marca orientada, en principio, a clase baja. También es una marca con una imagen de marca muy comprometida en los últimos años, sobre todo con el tema del medio ambiente. Fue la primera marca que lanzó modelos híbridos y eso le ha granjeado una imagen de marca respetuosa con el medio ambiente que la ha sabido utilizar muy bien y explotar muy bien. Hoy Toyota, por ejemplo, no vende coches eléctricos todavía. Pero sigue, si tú preguntas a alguien, una marca verde, siempre digo Toyota, el Prius, claro. ¿Vale? Que es un coche que apenas se vende hoy, pero que ha tenido una trayectoria de 4 o 5 generaciones que ha permitido posicionar muy bien a la marca, en primer lugar en los grandes mercados, pero sobre todo con esta imagen, ¿no?, de marca muy preocupada por cuestiones sociales, porque nuestra principal preocupación ahora mismo es esa, ¿no?, es el tema del medio ambiente. Luego, durante mucho tiempo y todavía hoy, no han estado haciendo coches muy británicos, pero sí muy japoneses. Se les acusaba muchas veces de que eran demasiado asiáticos, ¿no?, que no estaban de acuerdo con los estándares que se hacían en Europa. Y eso lo han acabado sustituyendo en los últimos años. ¿Cómo? Pues abriendo una planta de producción en Gran Bretaña, abriendo una planta de producción en Francia y empezando a adaptar sus coches a nivel continental. Es decir, ahora Toyota diseña coches específicamente para el mercado europeo que solo se venden en Europa y los que trae de otros continentes porque los fabrica en otros sitios los adapta al mercado europeo. Esto es algo que hacen prácticamente todas las orientales, pero Toyota fue la primera en hacerlo y por lo tanto también encaja un poco con esta idea de hemos jugado siempre de esta manera y ahora vamos a intentar cambiar y abrirnos un poco más, ¿no? Y luego, esta parte elegante en el vestir, ¿no?, que me decías, ¿cómo consigo que Toyota cuadre con eso? Pues con su marca hermana, con Lexus, que es su marca de lujo, y que por lo tanto es una marca que apuesta por la elegancia, por el lujo, y que es 100% propiedad de Toyota. Por lo tanto, ahí podríamos poner Toyota / Lexus para definir a este equipo. No sabía que Lexus era de Toyota. Sí, bueno, sí, estoy aprendiendo un montón, Joan, estoy aprendiendo... Sí, los grandes grupos tienen como cada vez hay los menos, diferentes... Hay muy poquitos, ¿no? Claro. La industria del automóvil desde principios de este siglo ha ido sufriendo lo que se llama un proceso de concentración, ¿vale?, muy grande, como ha pasado con los bancos, por ejemplo, ¿no? Aquí incluso en las aerolíneas también. Exacto, muy parecido. Pues en los coches ha pasado lo mismo. Y ahora grandes grupos industriales hay 7, 8, no hay más. Sí que quedan algunas marcas un poco más pequeñas, que tampoco las hemos podido meter aquí, ¿no? Una Suzuki, una Subaru, Mazda, por ejemplo, que siguen estando solas, entre comillas, aunque algunas tuteladas, sobre todo por Toyota, por ejemplo, en algunos casos, tiene un 10%, un 15%, transfiere tecnología, les ayuda en cierta manera, pero la industria está metida en eso, en 5, 6, 7 grandes grupos industriales muy potentes y con un portfolio de marcas muy amplio. Vamos ahora con el Everton, este sí que es un histórico en mayúsculas, hasta el punto que es el club que ha jugado más temporadas en la primera división inglesa, el que más, aunque ya no forma parte de los grandes desde que arrancó la Premier en el 92, que tuvo un bajón, y ahora digamos que no pertenece al Big Six, a los 6 grandes, ¿no? De todos modos ahora tiene un dueño rico, que es un empresario estadounidense de origen iraní, que se llama Farhad Moshiri, y pues tiene esa ambición de volver a pertenecer
a la élite, hasta el punto que está incluso construyendo un nuevo estadio muy bonito, muy moderno, junto al río Mersey, que ya se está, de hecho, ya se está comenzando a construir. Aquí te había puesto como palabras clave dueño rico, histórico en horas bajas, nuevo estadio. No sé qué has podido encontrar para el Everton. Pues yo creo que la que más encaja es Opel. Opel es una marca histórica, muy antigua, de las más antiguas, una marca que nace a mediados del siglo XIX. Empieza fabricando máquinas de coser, luego pasa a fabricar bicicletas y al final, en el cambio de siglo, no en este sino en el anterior, pasa a fabricar coches, por lo tanto tiene una gran tradición histórica y está durante muchísimos años en las primeras posiciones de ventas en toda Europa. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial la compra General Motors y por tanto es la marca de General Motors en Europa y tiene la potencia que tiene el pertenecer a un grupo tan importante, ¿no? Tanto en transmisión de tecnología como sobre todo a nivel financiero. Por lo tanto es una de las marcas más estables, más fuertes en Europa hasta que llegan los años 80, hasta que se funda la Premier, digamos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, poco a poco, General Motors va perdiendo un poco el interés en el mercado europeo, porque es un mercado muy competitivo, muy complejo. Opel entra en pérdidas, está bastantes años en pérdidas, y hay un momento también de inflexión, que es hace unos muy pocos años, 3 años creo, 3, 4, en que General Motors decide abandonar el mercado europeo. Se va. Y entonces lo único que tiene en Europa es Opel y Vauxhall, que es la marca inglesa que es la misma, es decir, son los mismos coches que se venden solo con 2 diferencias, uno es el logotipo y otro es el volante, que está en el otro lado. De hecho, te lo iba a preguntar, pero porque me sonaba que Vauxhall era Opel, y diría, atención, diría que Vauxhall es patrocinador del Everton. Diría. Entonces ya sería la bomba. Eso lo ignoro, pero si es así, que me suena, entonces ya es la bomba. Me suena. Y es eso, ¿no? Es decir, cae. Entonces, ¿qué se produce hace 3, 4 años? La venta de Opel, que deja de estar en manos de General Motors y deja de sufrir económicamente para pasar a manos no de un nuevo rico, pero sí de uno de los consorcios al alza, que es PSA, que es el consorcio francés, que es propiedad de Peugeot, de Citroën y de DS, y que adquiere Opel Vauxhall y lo incorpora a su portfolio. Y lo convierte en prácticamente 2 años en una marca rentable. Estaba perdiendo un montón de dinero y se convierte en una marca rentable. Sus últimos productos están funcionando muy bien y además se ha orientado más rápido que otras marcas hacia la electrificación. Opel es una de las que ha anunciado que será eléctrica más pronto. ¿Y para ello qué necesita? ¿Un nuevo estadio? No, pero va a construir una de las más grandes plantas de producción de baterías al lado de su fábrica de Rüsselsheim. Se ha empezado ya y en 2 años lo tendrá terminada. Bueno, impresionante, impresionante, Joan. Me estás dejando sin palabras. Estoy empezando a pensar en despedir a parte del equipo porque me estoy dando cuenta que su trabajo es malísimo. Bueno, vamos ahora con el Leeds, que es una montaña rusa, de emociones. Sí. Es un grande del fútbol inglés, llegó a semis de la Champions a principios de siglo, yo no sé si tú lo recuerdas. Entonces se arruinó, acabó en tercera división, o sea, tú imagínate, de jugar las semifinales de la Champions, acabar en tercera división. Ahora en manos de un visionario como Marcelo Bielsa, han vuelto a la Premier League y de nuevo se codean con los grandes. Tiene unos fans reconocidos como uno de los más apasionados del país. Su eterno rival es el Manchester United, un grande que está muy cerca. Aquí te había puesto palabras clave, pues esta montaña rusa que han tenido en los últimos años, vamos, en este siglo básicamente, el tema de la ruina, la llegada de Marcelo Bielsa como ese visionario que transforma las cosas y les devuelve la fe en el futuro. No sé qué marca has conseguido conectar con el Leeds United. Mira, lo único que no cuadra es la línea temporal, pero tenemos una marca que ha sido una auténtica montaña rusa, que ha vivido momentos de ruina y que la creó un visionario. Y esta marca es Citroën. ¿Vale? Es una marca que efectivamente la crea un visionario. Andrés Citroën es un auténtico visionario del mundo del automóvil. Es un señor que viene de fabricar armamento, que construye en París una planta enorme para fabricar armamento de la Primera Guerra Mundial, que viene de fabricar engranajes. De hecho hacía lo de la pimienta, ¿no? Esto es Peugeot. Ah, Peugeot, es verdad. Esto es Peugeot. Citroën lo que hace Peugeot, es verdad. Antes de coches hace engranajes en forma de V, que es el logotipo. Sí, el logotipo claro. Viene y de hecho al parqué de ese tipo se llama parqué Citroën, al menos en Francia se le llama así. Sí, pues eso es el origen de la empresa. Pero llega la Primera Guerra Mundial, hay que hacer algo para contribuir al esfuerzo de guerra, y Citroën en 3 o 4 semanas monta una mega fábrica y empieza a fabricar obuses como
en cadena, como Ford en Estados Unidos fabricaba coches. Entonces, Citroën es la primera marca europea que aplica el taylorismo o la producción en cadena al automóvil. Es la primera marca que hace coches 100% de acero, es decir, que elimina la madera de los chasis. Es la primera marca que abre concesionarios en los pueblos para atender al cliente directamente. No solo le envía el coche, sino que tiene un punto de asistencia. Es la primera marca que hace financiación, es decir, que no cobra el coche entero, sino que te permite que lo pagues durante el X tiempo. Es la primera marca innovadora en cuanto a publicidad. Pone su nombre en la Torre Eiffel, por ejemplo. ¿Es verdad? O cuando llega el aviador Lindbergh a París, le monta una super fiesta para vincularlo a la marca, el gran héroe de ese momento, ¿no? O organiza grandes expediciones que atraviesan el Sahara primero y luego todo Asia para demostrar que sus coches son capaces de llegar a cualquier parte del mundo. Es una marca extraordinariamente innovadora en todos los aspectos. Es un visionario, como Bielsa, ¿no? Aplicado, pero sí, en lugar de llegar en el último momento, llega desde el principio. Y es la primera marca que aplica la tracción delantera en serie con el Traction, que es un modelo previo a la Segunda Guerra Mundial, que luego se recupera después. Pero además ha tenido un montón de otros coches emblemáticos. El DS, por ejemplo, es un coche que rompe absolutamente todos los conceptos, tanto de estética como de tecnología, con toda la parte hidráulica aplicada al automóvil. Como el 2 caballos, que es un coche que todos conocemos, sí, ¿no? Pero, ¿qué le sucede? Que cada vez que lanza uno de estos coches, se arruina. Porque destina tanto dinero en hacer ese coche de manera tan innovadora, necesita tantos recursos para hacerlo, que luego es incapaz de que las finanzas de la compañía soporten ese desarrollo y ese lanzamiento. Y por lo tanto se arruina varias veces. Justo con todavía el patrón vivo, la marca pasa a manos de Michelin, que era su principal acreedor antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se la queda Michelin y el patrón dice, no, mire, muy bien todo lo que ha hecho, pero póngase al margen porque esto está absolutamente hundido. Por lo tanto, cae como el Leeds varias veces. O sea, los neumáticos compran el coche. Sí, sí, sí. Los neumáticos compran el coche. El proveedor de neumáticos ha acabado comprando la marca. Luego, en los años 70, empieza también se mete en la compra de Maserati, se mete en el desarrollo de motores Wankel y vuelve a arruinarse. ¿Y quién la compra? La compra Peugeot, que es uno de sus dos archirrivales franceses, junto con Renault, es la gran marca rival, y Renault compra Citroën y por lo tanto ha tenido, pues eso, esa montaña rusa de hacer cosas muy bien, pero luego en la parte económica, digamos, caer hasta abajo. Y en los últimos años había estado como muy letárgica, ¿no? Era una marca que estaba haciendo coches derivados de los Peugeot, con otra carrocería, en una posición siempre por debajo de la marca madre en ese sentido, pero en los últimos años ha buscado un nuevo posicionamiento del mercado, más joven, más atractivo, y por lo tanto ahora mismo es una de las que está subiendo. No, bueno, como el Leeds un poco, ¿no? Sí, que parece que a nivel de juego sí que está subiendo, a nivel de tabla no le va tan bien, pero es una marca así, que además tiene sus fans. Los que son fans de Citroën son fans de Citroën, es decir, el que tenía un GS después se compraba un BX y después un Xantia y después es decir, un público muy fiel en ese sentido, y por lo tanto es una marca, esta fue de las más fáciles. Yo creo, cuando vi cómo definías el Leeds, digo, esto es Citroën. Bueno, magnífico, magnífico. Vamos ahora con el Leicester, un club que ha vivido normalmente toda su vida entre primera y segunda. Hoy hoy claro, es recordado por ese triunfo tan extraordinario en 2016 de la Liga, que nadie esperaba, sobre todo el año anterior habían estado a punto de bajar, se salvaron de milagro, el año siguiente ganan la Liga, pero es un equipo que históricamente ha vivido siempre entre primera y segunda, y además era un equipo muy, como el Atlético de Madrid, muy pupas, siempre les pasaba de todo, cada vez iban a Wembley y perdían. Ese triunfo en 2016 les sitúa de repente, de la noche a la mañana, en el mapa mundial del fútbol y se convierte un poco en el segundo equipo de todo el mundo, el equipo que todo el mundo le hace gracia, que le cae simpático y demás, ¿no? Recientemente su dueño, bueno, vivieron una tragedia, pues su dueño murió en un helicóptero saliendo de un partido, porque siempre aterrizaba en el helicóptero en el campo, y saliendo de ahí, pero nada más salir del estadio, ¡pum!, se mató ahí, al lado del estadio. Unos dueños, ahora está su hijo al frente, unos dueños que a pesar de ser tailandeses, pues todo el mundo les adora, que no siempre pasa en el fútbol, ¿no?, que llega un dueño extranjero y a los fans pues les caen bien. En este caso pues se han comprometido mucho con la comunidad y a la gente les adora. Aquí como palabras clave te había puesto el tema de Tailandia, bueno, David contra Goliat, que fue un poco esa liga, ¿no?, el hecho de luchar siendo pequeños y conseguir un éxito inesperado, la Cenicienta, bueno, el campeón
que nadie esperaba? Nissan. Te voy a contar por qué. Esta es una Claro, marca... es que me sueltas los nombres y dices, Nissan. No lo veo, no lo acabo de ver. No, luego cuando lo explicas digo, impecable, Joan, pero de repente dices, Nissan. Nissan. Es una marca que de entrada vive siempre a la sombra de alguien que es Toyota, ¿vale? Siempre es la segunda. Es una marca a la que le pasan, sobre todo en sus primeros años, un montón de desgracias. De hecho, cuando empieza no se llama Nissan, se llama Datsun. Y el nombre de Datsun... ¿No son los aires acondicionados? No. Hay unos que se llaman... No, se llaman Dyson. Dyson. No, esto es Datsun. Datsun. Es el nombre con el que Nissan vende los coches en los mercados no japoneses hasta los años principios de los 80, que entonces unifica y empieza a llamar Nissan a todo. Pero en Europa la marca se vendía como Datsun durante muchos años, e incluso en España no, en España peninsular no, pero en Canarias, por ejemplo, que tiene un tratamiento fiscal distinto y había numerosos importadores que traían coches japoneses y europeos antes de que España entrara en la Unión Europea, se vendieron muchos Datsun, ¿vale? Y en Portugal también, es decir, es una marca que era conocida con este nombre. Este es un nombre que se cambia, y se cambia de Datsun a Datsun, porque son en japonés significa malfario, y san en inglés significa sol, y por lo tanto llega un momento que les pasan tantas cosas, incendios, inundaciones, y no sé qué más y demás, vamos a dejarlo y vamos a cambiarle el nombre, y en lugar de llamarle Datsun, vamos a ponerle Datsun a ver si a partir de aquí vamos bien. Entonces, luego se convierte en Nissan, pero inicialmente es Datsun, ¿no? Y tienen ese momento Leicester de ganar la Premier, ¿vale? Y ese es el momento del lanzamiento del Qashqai. O sea, el Qashqai es como el triunfo en la Premier del Leicester. Una marca Nissan que es una más dentro del concierto europeo, en un momento dado se saca de la manga un concepto de coche que se convierte en el concepto que todo el mundo quiere y obliga a todo el resto de la industria a reaccionar y hacer un coche como ese. Yo estuve en la presentación del Qashqai. ¿Esto qué año era más o menos? Esto era el año 2007, por ahí. El Qashqai, que es un SUV. El Qashqai es el primer subcompacto que se lanza al mercado europeo. Yo estuve en esa presentación y les pregunté a la gente de Nissan que presentaban el coche, dije, ¿y esto? Es decir, hasta ahora, la gente a la que le vais a generar el deseo de comprar esto, ¿qué compraba hasta ahora? Y decían, no lo sabemos. Igual compraban monovolúmenes o coches compactos o a lo mejor un todoterreno, no lo sé. Pero hemos hecho esto y vamos a vender 80.000 en Europa. Yo pensé, estos tíos están locos, no van a vender 80.000 ni en broma. Y efectivamente, no vendieron 80.000, vendieron 300.000. Madre mía. El primer año. Se convirtió en un auténtico boom ese coche y obligó a todos los demás a hacer subs. Ahora, el mercado europeo y el español, el 50%, más del 50% ya en algunos casos, de coches que se venden son subs, y todo eso es por culpa del Qashqai. O sea que Nissan creó un mercado que ahora es el 50%. Sí. Luego este mercado se ha expandido, ¿eh? Ellos crearon el primer compacto, ahora los hay más pequeños, los hay más grandes, los hay de 7 plazas, ellos tienen otros, tienen el Juke, tienen el X-Trail, es decir, tienen más modelos, además del Qashqai, que ya va por su tercera generación, ¿no? Pero crearon realmente ese segmento, y es ese momento puntual, en un momento dado de ¡bom!, de explosión. Entonces eso les ha permitido también vivir en los últimos años en una situación, bueno, pues más o menos. Pero también es cierto que han tenido desgracias, y una de ellas es su jefe durante muchos años, que fue el que los potenció y el que lanzó el Qashqai, que acabó no muriendo, pero también saliendo no en helicóptero, sino en avión, escondido, que era Carlos Ghosn, que salió de Japón después de que lo trincaran, malversando dinero de la compañía, es decir, pagando cosas personales con la tarjeta de crédito de la compañía, y que después de meterlo en Chirona se acabó escapando por aire, metido al parecer en una caja para instrumentos musicales para que nadie lo detectara en el control de maletas, y ahora está escondido en Líbano. Él es medio brasileño, medio libanés, y está escondido ahí. Por lo tanto, se han quedado también sin el líder, no por muerte, como le pasó por desgracia al dueño de Leicester, pero ha desaparecido. Ya están intentando ver cómo solucionan esto. Nissan es una marca que está muy vinculada a través de la alianza que tienen ambas con el grupo Renault, comparten muchas cosas, pero dentro de este grupo, y a diferencia de otras que
hay una línea muy clara. Aquí las dos, Renault por un lado y Nissan por otro, han intentado mantener su propia personalidad y desligarse un poco como diciendo, vale, sí, somos amigos, pero ni tú eres mi dueño ni yo soy el tuyo, ¿no? Lo que han hecho no ha sido una fusión, sino una compra cruzada de acciones y una serie de protocolos de actuación conjunta, ¿no? Vale, pues vamos a diseñar coches eléctricos, muy bien, pues los diseñas tú, yo los aprovecho. Vamos a diseñar motores, no sé qué, pues los diseñas tú y yo los aprovecho, pero ya veré cómo los aprovecho, ¿no? Es decir, es una alianza así un poco no tan clara como las que tienen otros grupos. Me acuerdo de Carlos Ghosn, que en la época era la gran estrella de la directiva. Sin duda. Me acuerdo, yo vivía en Francia en la época y era Sin como duda, sin el duda. directivo, tal, no sé qué, y luego me acuerdo de eso que pasó, Sí, sí. que había muchos temas también geopolíticos por en medio y de pugna también, creo que entre las dos compañías. Exacto. Pero no me meto en, eso.